¿Cuál es tu opinión sobre el uso indebido de la fitofarmacología para justificar el carácter medicinal de la marihuana? Que es un uso indebido. Lo de la marihuana medicinal no está sustentado en estudios científicos, pero es la forma de poder usarla sin problema, ¿no? Mira, yo la primera vez, cuando estuve en Canadá, hace 10 años ya, se casó mi hija mayor. Estaba yo en Vancouver y me cagaba yo la risa. Porque había billares, en concreto había un billar, en una calle por la que pasaba yo seguido, que era billar, muy bonito, iba abajo. Médico en el billar, como cuando nos dábamos con el taco en el bachillerato, cuando éramos tan vagos que decíamos, ¿tú en qué billar hiciste la preparatoria? ¿No? Médico en el billar, ¿para qué? Entonces me metí a averiguar, así soy yo. El médico era para dar recetas de marihuana medicinal. Eso, había una fila de ciudadanos de Vancouver esperando su receta. Era la forma de obtener marihuana, de que estás fumando en la calle y llega la policía, óigame usted, tengo receta, estoy malito, es medicina. Sí, ya antes en el pasado también algunos decían que su medicina era el whisky, ¿no? O el tequila, o el brandy. A mí siempre me ha parecido una estupidez. Yo creo que debe despenalizarse toda droga. Creo que si quieres fumar, fuma, pero tiene consecuencias cognitivas, tiene consecuencias en tu desarrollo, tiene consecuencias en tu forma de ver el mundo y tiene consecuencias en la forma en que te vamos a ver algunos. Porque yo francamente traté con demasiada gente enmarihuanada como para que no quiera yo hacerlo demasiado. Sí puedo evitarlo. Es decir, me voy a ir hasta que se te pase. Pero nada más eso. Si tiene efectos terapéuticos contra el Parkinson y el Alzheimer, quiero ver los estudios. Si es cierto, seguramente se pueden extraer las sustancias activas que tienen ese efecto y aplicarlas de manera debidamente dosificada después de un estudio clínico de 4 fases, donde empiezas con estudios in vitro, estudios en animales, estudios en poblaciones controladas, después estudios generalizados, ¿no? Como haces con cualquier otro medicamento. Pero entonces lo más probable es que ese principio activo, que es el que ayuda contra el Alzheimer, el Parkinson y todas las enfermedades que tú quieras, ese no va a ser el que te pone burro. Y lo que a ti te gusta es ponerte burro. Yo he tenido amigos, es que me duele mucho la cadera y con la marihuana se me quita. Sí, también con un paracetamol se te quita. Ya, pero no es lo mismo. Exactamente, hermano. No es lo mismo.